Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a generar mucho debate y conversación. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, y es una noticia que ha dejado a muchos sorprendidos y con la intriga a flor de piel. Vamos a desgranar el misterio detrás de este titular que dice: "Perdóname, Can Yaman llama a Demet Özdemir por esto". Si han oído bien, vamos a intentar descifrar qué pudo haber motivado a Can Yaman a hacer una llamada a Demet Özdemir y cuál podría ser la razón detrás de esa comunicación, especialmente en este momento. Antes de que nos metamos de lleno en el fascinante mundo de los rumores y las posibles reconciliaciones, o quizás nuevas tensiones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, les animo de corazón a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nosotros para seguir descubriendo las historias más jugosas del entretenimiento. Bueno, vamos al grano. El titular, como les decía, es potente. Perdóname, Can Yaman llama a Demet Özdemir por esto. La primera reacción que se nos viene a la mente es reconciliación. ¿Una disculpa por algo del pasado? ¿O quizás algo completamente distinto? Sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de muchísima atención mediática desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable y esto, como suele ocurrir, traspasó las pantallas y desató una ola de rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos en la vida real. Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil discreto, sin confirmar ni desmentir nada de manera oficial, lo que alimentaba aún más las especulaciones. Hubo fotos juntos, momentos que parecían confirmar su cercanía, y luego, de repente, el distanciamiento, o al menos, la ausencia de confirmación pública. Con el tiempo ambos siguieron con sus carreras por separado, cada uno alcanzando nuevos éxitos y proyectos. Can Yaman se lanzó a la fama internacional con proyectos en Italia y España, mientras que Demet Özdemir continuó consolidando su carrera en Turquía y también ha empezado a ganar reconocimiento fuera de sus fronteras. Ahora, ¿qué podría haber sucedido para que Can Yaman, después de un tiempo, sintiera la necesidad de llamar a Demet Özdemir y supuestamente pedirle perdón? Las especulaciones son infinitas y, como siempre en estos casos, nos basamos en lo que se comenta en los medios turcos y en las redes sociales, donde la noticia ha corrido como la pólvora. Una de las teorías más fuertes gira en torno a las declaraciones recientes de Can Yaman. Como saben, él ha estado muy activo promocionando su nuevo proyecto, una serie de Netflix que lo ha llevado a un nivel de exposición aún mayor. En algunas de estas entrevistas, se le ha preguntado sobre su pasado, sobre su relación con Demet Özdemir, y a veces, sus respuestas han sido interpretadas como un tanto ambiguas o quizás, no del todo claras. Podría ser que al reflexionar sobre esas entrevistas o sobre la forma en que se manejó su relación con Demet en el pasado, Can Yaman haya sentido que no fue justo con ella, o que quizás no expresó sus sentimientos o pensamientos de la manera correcta. Imaginemos la situación. Tal vez en algún momento hubo un malentendido, una discusión, o simplemente un momento en el que las cosas no se manejaron con la delicadeza que merecían. Can Yaman, al ser una figura pública, está constantemente bajo escrutinio. Si él ahora siente que en algún momento pudo haber herido o incomodado a Demet Özdemir, ya sea por palabras dichas, acciones, o incluso por la presión mediática que ambos sufrieron juntos, es natural que con el tiempo y la madurez quiera arreglar las cosas. El acto de llamar para pedir perdón sugiere un reconocimiento de un error, una falta, o al menos, una necesidad de aclarar algo. Otra posibilidad, que también suena muy fuerte, es que esta llamada no tenga nada que ver con un error pasado en su relación, sino con algo más actual, o incluso relacionado con sus carreras. Podría ser que Can Yaman haya escuchado algo o se haya enterado de algo que involucra a Demet, y que lo haya llevado a llamarla. Quizás algo que vio en los medios, una entrevista de Demet que le hizo reflexionar, o incluso algo que le contaron. La frase "perdóname" puede ser literal, pero también puede ser una forma de iniciar una conversación difícil, de allanar el terreno para hablar de un tema sensible. Podríamos pensar también en la posibilidad de que, a pesar de que ya no estén juntos, o de que su relación haya terminado, exista un respeto mutuo y una amistad latente. Las personas cambian, evolucionan y a veces el tiempo nos da una perspectiva diferente sobre las cosas.
Can Yaman podría haber llamado a Demet simplemente para pedirle disculpas por la intensidad de la atención mediática que sufrieron juntos, por las especulaciones que los acosaron, o por cómo él, en su momento, pudo haber contribuido a esa presión de alguna manera, sin querer. Y no podemos descartar la hipótesis, por más remota que parezca para algunos, de que pueda haber un interés más allá de una simple amistad o un intento de arreglar el pasado. Podría ser que Can Yaman esté considerando un nuevo proyecto, o que haya surgido alguna oportunidad que involucre a Demet, y que la llamada sea una forma de sondear el terreno. Esto sería muy poco probable si la llamada es explícitamente para pedir perdón, pero en el mundo de las celebridades nunca se sabe. Lo que sí está claro es que independientemente de la razón exacta, esta llamada indica que Can Yaman de alguna manera considera importante la opinión o el estado emocional de Demet Özdemir. Si no fuera así, ¿por qué molestarse en llamarla? Sería mucho más fácil ignorar el pasado o seguir adelante sin mirar atrás. El hecho de que él, una estrella internacional en la cúspide de su carrera, haga este movimiento, le da un peso significativo a la noticia. Las reacciones de los fans, por supuesto, han sido de todo tipo. Los seguidores de la pareja Candem están eufóricos, soñando con una reconciliación. Ven en esta llamada una señal de que el amor aún puede estar presente, o al menos, un deseo de revivir la conexión especial que compartieron. Por otro lado, hay quienes son más escépticos y creen que esto es solo una estrategia mediática, o que la razón es mucho más simple y menos romántica. Es importante recordar que mucho de lo que sabemos proviene de fuentes no oficiales, de filtraciones y de interpretaciones de los medios. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones públicas detalladas sobre esta llamada, lo que deja un gran espacio para la especulación. Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores del mundo del espectáculo, analizar, debatir y sobre todo, disfrutar de estas historias que nos mantienen enganchados. Si pensamos en las implicaciones de esta llamada, podría significar un cierre para ambos. Un perdón, incluso si es solo un gesto, puede ser muy liberador. Si hubo heridas o resentimientos o simplemente malentendidos, una disculpa sincera puede abrir la puerta a una nueva etapa, ya sea como amigos o simplemente como dos profesionales que se respetan mutuamente. Y si hipotéticamente hubiera algo más, pues quién sabe. La vida de las celebridades a menudo nos sorprende con giros inesperados. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha marcado un antes y un después en sus carreras, y ha dejado una huella imborrable en sus seguidores. La intensidad con la que vivieron ese momento, tanto ellos como el público, fue tal que cualquier comunicación entre ellos en el futuro siempre será motivo de gran interés. Así que, en resumen, hemos explorado las diversas teorías sobre por qué Can Yaman podría haber llamado a Demet Özdemir. Desde una disculpa sincera por algo del pasado, un intento de aclarar malentendidos, hasta posibles influencias de sus carreras actuales o incluso un interés renovado. La verdad, al final, solo la tienen ellos. Lo que sí nos queda claro es que esta acción demuestra que la conexión que existió, de alguna u otra forma, aún tiene un eco en la vida de Can Yaman, llevándolo a buscar este contacto. Es una situación intrigante que, sin duda, continuará siendo tema de conversación en los próximos días. Y hasta aquí llegamos con este vídeo tan interesante. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Hemos intentado desentrañar uno de los misterios más comentados del mundo del espectáculo turco. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta el final. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber motivado a Can Yaman a llamar a Demet Özdemir? ¿Creen que es una disculpa, una reconciliación, o algo completamente distinto? Déjenme sus teorías y pensamientos en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si el vídeo les ha gustado, no olviden dejar un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tipo de noticias del mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Adiós.